El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio ayer a conocer las cifras del mes de diciembre de 2019, por lo que los medios de comunicación ya estamos en capacidad de ofrecer lo que es el comparativo anual. ¿Cómo se incrementó la delincuencia de 2018 a 2019? Teníamos la sospecha, la percepción, ya nos lo había señalado el INEGI, de que Puebla era ya considerada como la ciudad más peligrosa, más insegura del país. Pues resulta que no, las cifras demuestran en efecto que a Puebla le fue muy mal en materia de delincuencia durante 2019 y especialmente le fue mal en todo el gobierno interino de el maestro Pacheco Pulido. Porque ve cómo recibe Pacheco Pulido. Espérame. Le fue muy mal a Puebla. A Pacheco en el periodo de Pacheco Pulido. Bastante después entró Barbosa y pues empezó un poco a reconducir la nave. Pero lo cierto es que durante 2019, entre los gobiernos de Pacheco Pulido y de Barbosa, se cometieron 75,000 delitos formalmente. Usted sabe, los delitos marcados por el secretario ejecutivo son los que se denuncian ante la Fiscalía General del Estado. Fueron alrededor de 15,000 delitos más en un año, 25% crecieron los delitos. Y le decíamos, Viridiana, sí, la parte sustancial de este crecimiento se da en los meses en los que Edmundo Velázquez, un día sí y otro también, elogiaba al secretario de Seguridad Pública de ese momento, Manuel Alonso, que decía que era una pistola, que era una chingonería. Pues caray. Y mira nada más, a ver si nos pueden poner por favor la infografía. Y todos los días también Edmundo, un día sí y otro también, se ha dedicado a denostar al almirante Amezaga. Y mira, resulta a ver, vean, cómo bajó Pacheco Pulido, la incidencia delictiva. Recibió la incidencia delictiva, la verdad, muy baja. Estaba en 4,847 delitos denunciados en enero. Él toma protesta 10 días antes de que termine el mes de enero. En un mes la incrementa a 5,842. Pero para el tercer mes la cosa ya se descontroló y está en 7,437. Se mantiene más o menos en ese nivel. Y en julio, justo el mes antes de que le vaya a entregar a Barbosa, tiene la incidencia delictiva Pacheco Pulido más alta, con 7,670 delitos denunciados. Ahí está, y con Manuel Alonso como su secretario de Seguridad Pública. Ahora vean la diferencia del comportamiento de la delincuencia ya en la administración de Miguel Barbosa, el gobernador electo en ese momento por Morena. Luego el primer mes bajaron los delitos casi por 1,000 delitos, ¿no? Bajaron a 6,620. Después tiene una baja mucho más notable a 5,531. Sube un poco en octubre a 6,186, pero de nuevo se ponen las pilas y la bajan a 5,389. La de octubre fue generalizada, creo que en el nacional. La bajan al índice de 5,289. El más bajo de toda la administración, porque enero fue, todavía no nombraban a Guillermo Pacheco Pulido como interino, o sea, ya con un gobernador ya nombrado formalmente, porque antes estaba... Pacheco Pulido solamente llegó el 21, o sea, solamente de enero tuvo 10 días, ¿no? Y aún así, pues, subieron las cifras. ¿Qué pasó Edmundo Velázquez y don Manuel Alonso? También pensé que el Manuel Alonso era el chingón, que es el chingón. Y mira, fíjate que ahorita estaba yo revisando también las cifras, y con Manuel Alonso, por ejemplo, coincidentemente, cuando estábamos haciendo las de la ciudad de Puebla, ¿quién creen que elevó las de este Bank? Manuel Alonso. ¿Quién estaba? O sea, cuando se va Santizo, que todo el mundo nos vomitábamos sobre Santizo porque decíamos que pues estaba horrible. Es lo mismo que pasó. O sea, realmente rebotó. Yo me quisiera vomitar en Santizo, pero no. Ay, cállate. No lo digas como si sintieras lástima por él cuando lo que sientes es otra cosa. Por ejemplo. Pero bueno, el repunte de octubre, también es importante decirlo, creo que fue a nivel nacional que hubo, porque también estaba considerado octubre, creo que el histórico más violento en los últimos años. Con esa tendencia hay que ver cómo inicia enero con el gobierno de Barbosa, pero la tendencia es a la baja. A la baja, hoy estaba yo como si nada.
Hoy yo estaba esperando así como notas. Si así sigue, podríamos recuperar los niveles del 2018. La tranquilidad. Que estábamos 25% más abajo. No, la Pues a ver, tranquilidad espérame. Yo lo que le quiero preguntar primero al Mundo Blas es, ¿qué pasó? ¿No que Manuel Alonso era el chingón? ¿Era el chingón? No, La pero riata que se comió. ¿Era el hay un chingón? tema, la inestabilidad política que se tenía con el periodo del interinato es obvio que también afecta, porque hay muchos grupos con los que de entrada, muchos grupos delictivos que entraron y salieron de Pues Puebla. carajo, como parece su que llegó casa. Manuel Alonso, el maestro Pacheco Pulido y Manzanilla hicieron una fiesta durante los 6 meses del interinato. Y del maestro casualmente, por Pacheco ejemplo, Pulido. en ese periodo es donde detuvieron a grandes capos como el Grillo, ¿no? No se supone, No, el Grillo lo detuvieron ¿Lo ya después de detuvo? que ganó Barbosa, pero lo detuvo Manzanilla. pero lo detuvieron No, hasta no le julio. tuvo Manzanilla, Bueno, le tuvo la Lo Fiscalía detuvo la General del Comisión Estado. Nacional de Seguridad, por Dios. Sí, no No, mames, no es mintamos, no mintamos. Pero el que lo traía Honestamente. ya desde antes era el propio Manzanilla. Por eso, pero a ver, lo importante aquí es que la delincuencia se descontroló en Puebla ¿Por qué te ríes fundamentalmente. Se descontroló fundamentalmente entre los meses de febrero y julio. Ahí está la razón de la explosión delincuencial en Puebla y se tenía que decir y se dijo, es una responsabilidad que incumbe directamente al gobierno del maestro Pacheco Pulido, que él ya no iba a las reuniones de seguridad porque él ya es un señor mayor, y entonces iba Manzanilla, iba Manuel Todo lo Alonso, el delegó. secretario de Seguridad Pública. Carajo, qué bueno que no se quedó Manuel Alonso de secretario de Seguridad Pública. Ni Manzanilla, ¿Cómo estaríamos entonces? ahorita? Imagínate. Imagínate. Ahora, donde hay polémicas en decir si Puebla, si 2019 es el año más sangriento para Puebla o no lo es. Yo lo voy a decir en estos términos. No lo es. El incremento de homicidios es, creo que 3 o 4 homicidios Nulo. en el año. Nulo. Ni uno. Prácticamente. Pero Los está en el mismos top 10, homicidios. en el top 10 de los 10 de los 10 que rompieron récord por homicidio a Pero nivel eso mira, nacional. por La ejemplo. cifra de Puebla y otro estado, no me acuerdo si es Oaxaca, me parece que no, son los únicos 2 estados en donde la tendencia de homicidios no se modificó. Perdón. Puebla quedó con los mismos, el número, Mira, mismo ahí número está el tema de que homicidios 2018. dolosos. Por ejemplo, en 2018 ocurrieron 1.105 Carpetas. carpetas de investigación, en 2019 1.108, no víctimas, sino No víctimas, carpetas. Ok, entonces esto es apenas un incremento del 0.2%, es decir, no hubo un escenario más sangriento. Sí lo hubo Pero formalmente en rompió el tema récord. de feminicidios. En homicidios rompe récord. Nunca se había tenido esa cifra, aunque el incremento fue muy poco, y hoy el Universal es el que lo coloca como los 10 estados que rompieron récord en homicidios. Sí, pero no, a ver, pues espérame. Lo que pasa es A que es nivel por el nacional. número de homicidios que se cometieron en Puebla, y es obvio que Puebla, pues al tener va a ser uno de los más grandes estados, No, siempre no, está pero en el el tema de Universal población. hace, Permítanme. hace una comparación número, de cada sí. interna de cada El número estado. de cada uno de los estados, ¿sí? Son 1108, ¿cómo se llama? Carpetas de investigación contra 1105, y me parece que son 1200 en cuanto a las Te pasé una víctimas. tabla. Quedaron exactamente iguales, los mismos números. Sí, pero el Universal revisa los y históricos 2019. de los estados, o sea, su nivel histórico, no es que haga los 10 con más Ahí está, homicidios. ¿no? ¿No es este? Revisa el histórico de Puebla y Puebla nunca había llegado a 1108. Y entonces revisa el histórico de cada estado. Por Entonces eso pone pero los hubo 10 3 que rompieron homicidios récord. más respecto de 2018. O sea, realmente Pero la sí, tendencia no se No, modificó. y acuérdate que todos desde octubre habíamos ya sacado los delitos que ya habían roto el récord del 2018. Sí, pero no los homicidios. Y después hubo un análisis no me acuerdo qué análisis fue, que desde el 1997 habíamos roto récord en un chorro de delitos. Ustedes lo habían dicho. Yo no comparto Ya lo es de el el año 2019 más campeón, sangriento. Ya Ah, lo habían dicho. Desde octubre lo dijiste. ¿Cómo va a ser el año más violento si 7 meses los Voy a buscar gobernó la cabeza Pacheco de cambio. Pulido, A ver, Alonso y demás? espérame. Ahora Ahí resulta que no, está. ahí A sí, ver, Alonso gracias a que Barbosa Bueno. controló la delincuencia medianamente. Tu argumento entre carece agosto y de diciembre solidez. es que no se destapó la tasa de homicidios en O sea, Puebla a niveles brutales y se quedó igual que el 2018.
Si la tendencia que dejó Pacheco Pulido, Manzanilla y Manuel Alonso hubiera continuado, en este caso sí estaríamos hablando del año más sangriento. Ay, pero no mires Dice con la misma cambio. vara. A ver, la semana pasada... 2019 ha sido el año más violento en Puebla. Ahí está. Hasta Lo publicó el 26 de octubre. diciembre. Hasta octubre. Bueno, puedes bajar tu nota o siempre puedes hacer la corrección. No, Hasta a ver, octubre. espérame. Son cifras diferentes, Edmundo. Ese Les voy a hasta decir por qué. noviembre. Espérenme, ¿les explico o no? Explícame. Sí, perdónanos, amigo, perdónanos. Perdón, Febrero, tú sabes más que el universal. Febrero tuvo 119, 119 homicidios. Ujú. Es el más alto. Luego le sigue julio, Sí. que es otro de los más altos. Y me Octubre. parece que octubre que trae 100 y marzo que trae 100, Ujú, que más más o o menos son los que vienen empatados. Por eso, las cifras a ese corte eran los de los más altos, pero ya en diciembre bajó 86, en noviembre bajó 87. Te voy a leer 4 cabezas de cambio, güey. Pues Desde el primer pero trimestre con del las 2019, cifras finales de 2019, el más violento de la historia. no se Puebla, puede en el decir top que sea 10 el más nacional de los violento. estados más violentos. Violencia imparable. Junio, el más son sangriento de la racistas. historia. Sí, no, de hecho fue febrero el más sangriento de la historia. Y porque luego, son 119 mayo, homicidios. sigue Fue Puebla en el top julio, nacional de la 112. violencia. Sí. Bueno, pero Puebla con las siempre está cifras entre los 10 finales- primeros estados con más Bueno, está bien, ya. homicidios. ¿sí? Ahora, por ejemplo, incluso en el Ya tema, vamos a partirnos la... incluso en el tema de feminicidios, aunque formalmente hay un incremento en feminicidios del Enorme. 81%, Estos son denunciados. Estos son denunciados. son los denunciados. Hemerográficamente creo que nos quedamos en 92 o 94, ¿no? En Pregúntame aquí, 95, Jorge si no me Quiroz, recuerdo. ¿cuándo fue el año en que te bajaron tu Audi? 2019. Ah, ok. ¿Qué fue el año que me asaltaron? 2019. 2 meses. Y ahí queda claro. Aquí eso vamos a tratar lo de vamos a hablar en 2019. unos momentos. Levante la Es mano. que donde más se perdió A mí el no. control de la delincuencia fue en Puebla capital, que fue donde me asaltaron, donde me robaron. mi Ay, pero camioneta, Puebla está en etcétera, 11%. Etcétera, etcétera, etcétera. Y Mira, San dice- Andrés y San Pedro están en 50% de incremento. También. ¿Cómo? Dice Gótica Arte Viral, tomar en cuenta los que no se denuncian. La cifra que tiene el gobierno es irreal. Sí, a ver, No, acá estamos en denuncias, hijo. A Nadie ver. sabe, la cifra negra no ha salido. La Va a cifra salir. negra, por eso es cifra negra, Oye, pero a ¿verdad? ver, ¿por Porque qué no no la vienes con la denuncia. misma vara? Estás Sí. diciendo que el gobierno, que no fue el año más violento en el gobierno de Puebla porque al menos los delitos incrementaron en 0.2%, ¿no? Los homicidios. Los homicidios. Sí. Y en el caso del Ayuntamiento de Puebla, la semana pasada estábamos viendo que había una tendencia de por sí, de trienio tras trienio en ascendencia y que Claudia no había elevado tanto la cifra de delitos cuando salga el INEGI la encuesta de percepción de seguridad. Y ahorita dices que Barbosa o que el gobierno del estado, pues no. A ver, no es que son diferentes cifras. Sí, me son parece diferentes cifras, que tenemos que pero- aclarar. A ver, el elemento central del análisis de los datos que nos da el secretariado ejecutivo es la violencia en Puebla creció muchísimo más que en el país. Fue el 5% a nivel nacional. Mientras que a nivel nacional la incidencia delictiva creció 4.7%, a nivel Puebla 10, la ¿no? incidencia delictiva creció 25%. Y en Ahora, el municipio, 11%. Ahora, una parte central de este análisis es, de este incremento del 25%, tiene que haber necesariamente un reparto de culpas. Un reparto de culpas que va, a mí me parece, en tres, digamos, grandes áreas. Uno, en la etapa de Pacheco Pulido, Manuel Alonso y Fernando Manzanilla. Dos, la etapa de Barbosa, el vicealmirante Amezaga. Y tres, las presidencias municipales y los gobiernos municipales de Claudia, los gobiernos municipales, especialmente los de Morena. Según el análisis que ustedes traen, Jonathan Viridiana, parece que hay municipios peores que los de Uno Puebla de ellos capital. es San Andrés Cholula, que su incremento es del 40%. Y que mucha gente en la zona del Atliscayo, de la Ibero, de Lomas de Angelópolis, todavía no saben si Puebla, San Andrés, o sea, se toman, o lo siguen tomando, está tan cerca de Puebla, que puede ser que lo sigan tomando como parte de Puebla. Pero el incremento de la delincuencia en San Andrés Cholula es enorme. El incremento de 50% es enorme, porque además, si la media nacional es del 4.7%, después sigue entonces Claudia Rivera con el 11%, que además no digo que sea mérito solamente de ella, porque al final
justamente bajan las cifras de Claudia en la capital cuando bajan las de Barbosa en el estado. O sea, sí tiene que haber una coordinación. Porque aparte hay un tema, el 70% de la incidencia delictiva está en capital. Justamente en agosto, les acabo de mandar una tabla de producción. Me están soplando acá Justamente en agosto, cuando Barbosa empieza a bajar la delincuencia, Claudia también la empieza a bajar. Ahí están los números. Acuérdense que hubo un tema de que si se iba a reunir con Lourdes Rosales o no Barbosa, que si la iba a quitar o no la iba a quitar. Hubo una estrategia que fue lo del cambio de los sectores, ¿no? No sé si dictada por el gobierno del estado, pero sí parece que hubo una coordinación ahí con el gobierno del estado. A partir de agosto. No digo que sea solamente de Claudia, pero junto con el gobierno los dos van hacia abajo. Ahí está la tendencia igual de cómo el propio gobierno de Claudia Rivera incrementó índices enormes la delincuencia en Puebla, vean los primeros meses, y a partir de que se coordina con Barbosa, empieza a bajar. En julio fue su cúspide con 323. No así, por ejemplo, con Pérez Popoca. Ahí está enorme, la incidencia delictiva es en agosto, enorme, acuérdense, coincide con la implementación de los nuevos sectores, hubo ahora 9 sectores. Antes eran 6 sectores y ahora son 200 y cacho, 72 polígonos o vectores. Entonces modifican y también quitaron un montón de déjame entender el mundo. ¿Estás diciendo esto con datos duros o lo estás diciendo para que te dejen entrar otra vez a las comidas familiares? A la reunión familiar con la tía Lulu. Mira, a ver, empezaron a llegar los boletines, dinos. Empezaron a llegar los boletines. No, muy raro. Primero, la tía Lulu no tiene mi cuenta clave. no tiene vouchers, ni nada de eso, por favor. Los tíos dan los domingos así, Los domingos. Por ellos a ruedas de prensa. Algo que es cierto es eso. La coordinación del Estado con la capital ayudó, sirvió algo. Cuando llegan ya en agosto, cuando empiezan a coordinarse y se da el cambio de los sectores. El trabajo que empezó a hacer Amezaga, llegando con Barbosa, funcionó y repercutió también en la capital. Porque te voy a decir una cosa. Y de la Tliscayo para allá ya no, güey, con la es que eso también. No, a ver, pero espérate, es que son diferentes. Por eso, tú ves los números, en porcentaje son muy grandes, pero los números no son tan altos. No, sí, claro. No son los mismos números que en la capital. Pero delitos de alto impacto se están presentando sobre todo en San Andrés Cholula. Y el tema de San Andrés Cholula es que la percepción de mucha gente, por favor, no sabemos ni siquiera dónde empieza Puebla y dónde termina Cholula. Por eso también tú puedes empezar a decir si la encuesta del ENSU tenía o no ciertas medidas de por qué la percepción de Puebla, porque también luego tenemos idea de que la zona metropolitana sigue siendo Puebla. Claro.